versículo 8, el mensaje a Esmirna. Aleluya, te adoramos, Señor. Tienen todos Apocalipsis capítulo 2, versículo 8 hasta el 11. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, 8. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió. Gloria a Dios. Dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel, para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Amén. Hay algo hoy que me conmovió realmente, y es la frase del versículo 10. Sé fiel hasta la muerte. Amén. Sé fiel hasta la muerte. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo hermoso en tu casa, en tu presencia, por cada parte de este culto. Te agradecemos por cada testimonio. Gracias porque tú sigues ministrando nuestros corazones y haciéndonos ver y reflexionar, Señor, de todas las cosas que tú has hecho por nosotros. Gracias porque tú eres el que ha comenzado a hacer la buena obra en nuestras vidas, y te rogamos que seas tú perfeccionándola hasta el fin, completándola, Señor. Lo que falte en nuestras vidas hacer, ayúdanos a analizarnos, a dejar que tu Espíritu obre, a darle lugar a tu palabra, para que nos redarguya, para que nos corrija en el nombre de Jesús. Gracias porque tú lo harás. Recibe alabanza y adoración, porque tú eres digno, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. El significado de la palabra Esmirna proviene de la palabra griega smirna, relacionada con la resina aromática mirra. Hablando del griego, usted sabe que el Nuevo Testamento fue escrito originalmente en el griego, por eso es que muchas de las palabras, cuando uno busca el original, está en ese idioma. Y a veces uno lo hace no para hacerse, no sé, que lo sabe mucho, sino porque a veces hay palabras que al traducirlas cambia un poco el significado original y auténtico. Entonces a veces es como cuando buscamos otras versiones. La versión más fiel a los originales es la 1960 que la usamos, pero a veces para entender mejor una idea de pronto es que usamos otras versiones. La mirra se usaba para el embalsamiento de cadáveres, lo que simboliza muerte, pero también una aroma fragante. Así que uno dice, bueno, significa mirra, pero ¿para qué se usaba la mirra? Lo que sucede es que bíblicamente usted ve la importancia cuando las personas iban a ofrecer mirra, como cuando lo hacen con Jesús, cuando Jesús va al sepulcro. Para ellos era, aunque era el entorno o el contexto era muerte, pero también para ellos algo muy importante, sobre todo para los judíos. Gloria al Señor. La iglesia de Esmirna representa el testimonio cristiano frente a la adversidad extrema, destacando la recompensa divina sobre el sufrimiento temporal, porque eso es lo que uno tiene que recalcar siempre. Sufrimiento sí, se padece, se lucha, hay que soportar. La Biblia dice que hay que aguantar, que resistir, pero también dice la palabra que esto no es para siempre. Amén. Vamos a ver otro versículo, pero también el salmista decía, por la noche durará el lloro, pero a la mañana vendrá la alegría. Siempre el creyente tiene esperanza de que lo malo que está pasando va a terminar. Y si no termina hoy, va a terminar más adelante, y si no, cuando venga Cristo. Amén. Pero lo malo al cristiano al menos no le dura para siempre. Esta ciudad estaba situada en una próspera ciudad portuaria, o esta iglesia, que hoy día sería Turquía. ¿Cierto? Todas las iglesias de Asia Menor actualmente sería el país de Turquía. Sin embargo, se habla de una iglesia materialmente pobre, así que la congregación, la iglesia de Esmirna estaba en esa ciudad, que era una ciudad próspera, pero por ser ellos cristianos estaban en una situación de pobreza material. Siempre recalcar esa parte. En esta ciudad de iglesia es que vivió
un personaje histórico importante para la iglesia llamado Policarpo. ¿Ustedes han escuchado sobre él? Hay algunas historias, y esto no está en la Biblia porque fue después, pero según la historia, y hay más de un historiador que escribió sobre Policarpo, fue un discípulo del apóstol Juan. Y según la historia también fue la persona que el apóstol Juan dejó de obispo en esta iglesia de Esmirna. ¿Qué es lo que se sabe? ¿Por qué uno menciona a Policarpo? Porque la verdad es un testimonio muy lindo, que seguramente fue fiel a Dios toda su vida, y cuando a él lo están persiguiendo, porque estamos viviendo en un contexto, incluso en el tiempo en que se escribe este mensaje a la iglesia de Esmirna, de mucha persecución contra los cristianos. Los primeros años del cristianismo fueron terribles en persecución, pero fue cuando más avanzó la iglesia. Siempre ha sido así. Después, cuando viene el tiempo de Constantino, a partir del 313 después de Cristo, con el edicto que él firma, que supuestamente iba a traer paz para la iglesia, cuando más se complica la cosa. Porque nunca funcionó la iglesia aliada con el Estado, nunca ha funcionado. Sin embargo, la iglesia perseguida, no porque Dios lo quiera así, sino porque lamentablemente nosotros, cuando todo es cómodo, se nos cuesta más ser buenos cristianos. Y lamentablemente pasa que cuando el cristiano que ama a Dios y se aferra a Dios es más atacado, se aferra más a Dios, más atacado, se aferra más a Dios y resiste, y Dios lo usa tremendamente. Hay registros que dicen que este obispo Policarpo, cuando vinieron las autoridades para ejecutarlo, para matarlo, ya que lo perseguían, y dicen también que en algunos casos, lo voy a parafrasear, en algunos casos los soldados le decían: ¿qué te cuesta decir señor emperador? Porque el asunto de los cristianos, y en este caso de Policarpo, era que no reconocían al César como señor, porque para los romanos era un dios. Y nosotros ahora los cristianos venimos con el hecho de que Jesús es el Señor y Jesús es el Rey. Y ese era el problema más grande. Entonces en algún momento le llegaron a decir a Policarpo: ¿qué te cuesta? Tan difícil es decir que el César es el Señor y se terminan todos tus problemas. Pero jamás iba a reconocer al César, porque el Señor era y sigue siendo Jesucristo. Y al momento que lo iban a ejecutar, que lo iban a matar, le dieron otra oportunidad, que niegue a Cristo y que reconozca tal vez al César como Señor. Pero cuando le dicen de negar a Cristo, él dijo esta famosa frase: he servido a mi Señor Jesucristo durante 86 años y nunca me ha hecho mal. Parafraseando, solamente me ha hecho bien. ¿Cómo voy a negar al Señor? Bueno, de esta iglesia de Esmirna o a esta iglesia de Esmirna que perteneció, según la historia, este Policarpo. Es decir, que fue una iglesia muy perseguida. Y en tiempo del apóstol Juan, quien según la tradición dejó a Policarpo en esa iglesia, es el que Dios usa para enviar esta carta, que iba a traer aliento, consuelo, fortaleza, que los iba a preparar para enfrentar luchas que todavía venían más adelante. Ya estaban pasando, pero la palabra de Dios siempre viene para advertirnos lo que viene más adelante. Hay muchos testimonios lindos de iglesia y de gente que recibió la palabra en medio de luchas, como la iglesia de Tesalónica. ¿Se acuerdan que fue una iglesia que cuando recibió la palabra, hermanos, mucha persecución? Sin embargo, en medio de la guerra, de la lucha, Pablo predicando, mucha oposición, pero parece que cuanto más oposición hay, más Dios se glorifica. Y las vidas se salvan cuanto más oposición hay. Por eso, hermanos, no nos desanimemos ni nos desesperemos. Cuando más se complica la cosa, es cuando tal vez Dios más quiere glorificarse, en el ámbito familiar, en el ámbito de social, en el ámbito de la familia, de la iglesia, en muchos sentidos. Parece que cuanto más oscura está la cosa, y ahí se convirtieron muchos, y por eso la carta a los tesalonicenses es una carta donde se habla, y el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu, destaca esa característica que tenía la iglesia. Ustedes fueron y recibieron la palabra en medio de gran tribulación, pero dice con gozo del Espíritu Santo, dice el apóstol. Amén, gloria al Señor. Esta iglesia de Esmirna, junto con la de Filadelfia, estamos adelantando un poco, son las únicas que no reciben de parte del Señor palabras de reprensión o de condenación. Porque se acuerdan que cuando hablamos de Éfeso, todo estaba bien o casi todo estaba bien. Los alienta. Ustedes han tenido paciencia, han trabajado arduamente, no han desmayado. Y uno dice, si cortar ahí, gloria a Dios. Pero le dice después el Señor: tengo contra ti que has dejado tu primer amor, le dice. ¿Cierto? Entonces lo llama como al arrepentimiento, porque a veces Dios a los creyentes también los llama al arrepentimiento. Y a esta iglesia no encontramos palabras de condenación. Es más, esta palabra empieza como las demás diciendo: yo conozco tus obras.
Amén, yo sé lo que hace, le está diciendo el Señor. Estas cartas tienen que haber tenido un peso muy grande en las diferentes iglesias, no solo esta, sino todas. Porque siempre las palabras que Dios manda, hermanos, son palabras determinantes. Por eso uno tiene que saber escuchar a Dios. Amén. Por eso Jesús hablaba y decía: el que tiene oído para oír, que oiga, que escuche. Y hermanos, uno tiene que escuchar todo, pero hay cosas que son muy determinantes, ¿cierto? Y a veces por uno no escuchar o no prestar atención a las cosas determinantes, después nos va mal. Y tenemos que corregir esas cosas. Gloria al Señor. Y las palabras de Dios también, además de ser determinantes, llegan justo a tiempo. Amén. Y en el caso de la iglesia de Esmirna, era una iglesia que estaba pasando tribulaciones, estaba pasando sufrimiento. Y Dios le dice: yo sé de tus obras. Y es muy lindo. El otro día cuando hablábamos de Éfeso decíamos que Dios sabe todo lo malo, pero Dios sabe todo lo bueno, y Dios es justo. Dios es justo, no es que hiciste esto mal, tal, otro no importa nada. Es verdad que una cosa bien hecha no tapa lo malo que hacemos antes, pero lo que está bien y Dios lo valora, y Dios lo ve, y Dios lo ve con justicia. Y Dios es un Dios que bendice y que recompensa, y que no pasa por alto ni el más mínimo, entre comillas, esfuerzo o servicio que hagamos para Él. Todo lo que hacemos para Dios, nuestra vida devocional, nuestro tiempo de oración, nuestro deseo todos los días de estar un rato con Dios, un tiempo con Dios, todo Dios lo ve, con lujo de detalle. Yo sé de tus obras, y eso también le dice. Y a esta iglesia que estaba pasando tribulaciones, qué bien le habrá venido esa palabra: yo conozco tus obras. No, esta vez no para corregir algo, aunque todos siempre tenemos algo para corregir, pero en este caso Dios le dice: yo sé de tus obras, yo sé lo que estás pasando, te están persiguiendo, yo lo sé, ¿cierto? Te estás sintiendo presionado, te estás sintiendo en una encrucijada, yo lo sé. Eso le está diciendo Dios a la iglesia: yo conozco tus obras. Entonces es bueno, y no es que el yo conozco tus obras tiene que generar en nosotros miedo, y si ay, tal, Dios me está mirando y esto y aquello, y acordarme de todas las cosas malas que alguna vez hicimos, sino saber que también esa ansiedad que uno puede tener, esa sensación adentro que nadie la puede entender o que no se la podemos decir a nadie, eso también Dios lo está sabiendo. Por eso ahí también cabe justo el yo conozco tus obras. Dios sabe lo malo y te habla, te enseña, te corrige, pero también está al tanto de lo bueno. Ayer le comentaba al hermano Felipe de un caso, hay varios casos de personajes que fueron conocidos, importantes, que Dios usó tremendamente en avivamientos o escribir libros que quedaron para la historia, como es el caso de John Bunyan, que escribió El Progreso del Peregrino, un libro que hace unos años era el segundo libro más leído de la historia. ¿El primero cuál es? La Biblia. Y este hombre Dios usó, y dicen los estudiosos, los eruditos, que es una de las formas después de la Biblia más perfecta para describir la vida cristiana. Porque habla de todo, justamente el progreso del peregrino, habla de todo lo que el creyente atraviesa después que se convierte. Amén. Entonces es muy lindo, pero él llegó a estar preso por causa de Cristo, y él pasó muchos procesos que cuentan que fue muy difícil, de lucha interna, de batalla, conflictos que él tenía, que ustedes saben, que cada uno vive de una forma distinta, que uno enfrenta y que solo sabe Dios y nosotros que vivimos. Amén. Pero en medio de eso, él sabía que Dios estaba al tanto de su vida. Él sabía de lo que él estaba pasando, sabía que Dios está presente, porque a veces nos cuesta esa parte. Estamos pasando ahí y uno, en nuestra humanidad, si uno no se fortalece en la fe, uno como que empieza a decir: pero Dios está al tanto, sabe lo que está pasando, ¿hasta dónde me va a hacer soportar? Cuando uno se debilita. Pero esta persona que buscaba a Dios, y en un momento que él sabía que Dios estaba al tanto de su situación, dicen que llega a la cárcel un personaje de eso que siempre aparece, supuestamente espiritual, tal vez era un apóstol de su tiempo, y le dice: te he buscado por todas las cárceles de tal o cual país, el país que estaba, hasta que te encontré para decirte, no sé, un mensaje de Dios. Dios le dice: no, Dios no te mandó, porque si te hubiera mandado, Dios sabía que yo estaba acá, es decir, no tenía que dar tanta vuelta, Dios ya sabía que yo estaba acá. Y esa es la seguridad que tenemos que tener todos nosotros, que Dios sabe nuestra situación, Dios sabe, si Él nos quiere hablar, Él sabe dónde estamos, Él no anda con tanta vuelta. Hay situaciones que de pronto son más complejas y Dios tiene otros planes para obrar de distintas maneras y a su tiempo. Pero hermano, en cuanto a nuestra situación presente, Dios sabe. Y Dios realmente está al tanto de lo que estamos viviendo. Amén, gloria a Dios. Hay tribulaciones como consecuencia del pecado. ¿Alguien puede leer? Así hacemos más dinámico esto. Segunda de Crónicas 29.
Porque vamos a ver que las tribulaciones que Jesús le dice, yo sé de tus tribulaciones, yo sé de tus obras, yo sé tu tribulación, hay tribulaciones que son a consecuencia de la desobediencia, del pecado, pero las tribulaciones son reales. Segunda de Crónicas 29, lee alguien, y después otro lee Segunda de Crónicas 15:4. Si mal viniere sobre nosotros o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Amén. Esas tribulaciones venían a consecuencia del pecado. Y 15:4. Pero cuando su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron, él fue hallado de ellos. Amén. Es decir, que hay tribulaciones a consecuencia de la desobediencia, pero aún así también que hay misericordia en medio de esa consecuencia. Y hay tribulaciones que vivimos mientras somos fieles, y no por hacer las cosas mal, parte del proceso y de la prueba. Romanos 5:3 y Romanos 12:12. Porque Jesús está diciendo, yo sé de tu tribulación. Romanos 5:3, gloria a Dios. No solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Amén. Nos gloriamos, dice el apóstol, hasta en las tribulaciones. Amén. Que Dios nos ayude. Y Romanos 12:12. Gloria a Dios. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Amén. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Mientras somos atribulados no dejamos de orar tampoco. Amén. Así que yo conozco tu tribulación, así que yo sé tu sufrimiento y también conozco tu pobreza, le dice a los hermanos de Esmirna. Yo conozco tu pobreza, y no es que Dios es rico, pero Dios le dice, yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Está muy buena esa frase. Amén. Yo conozco tu pobreza, pero tú eres rico. Hay unos pasajes que me encantan y me vino a la mente enseguida con este versículo, y ahí lo puede leer en 2 de Corintios 6:10. Otro busca Efesios 3:16, otro busca Filipenses 4:19 y otro busca... No, Hebreos no lo vamos a leer todavía. 2 de Corintios 6:10, todos pueden leer. 2 de Corintios 6:10, Efesios 3:16, Filipenses 4:19. Igual leer primero 2 de Corintios 6:10. Como enriquecidos más siempre vosotros como pobres, más enriquecidos a muchos, como no teniendo nada, más prestándolo todo. Amén. ¿Qué versículo más perfecto para este caso, ¿no es cierto? Para esto que estamos hablando. Porque la iglesia de Esmirna era pobre, pero pobre materialmente hablando. Hay una versión que dice, pero tú eres rico, si bien eres rico en gracia y en santidad. Ellos eran ricos, en el amor de Dios eran ricos. Amén, en misericordia eran ricos. Y en todo lo que Dios puede darnos, ricos. Y así somos nosotros también. Amén. Y dice el apóstol Pablo, nosotros somos como pobres, pero enriqueciendo a muchos. Si será que la gracia de Dios a nosotros puede enriquecer a los que piensan que son ricos, pero en su corazón y en su alma están pobres. Pobre del amor de Dios, pobre de esperanza. Porque su riqueza no les puede salvar en el momento de la enfermedad, de la depresión, de la angustia. Amén. Y ahí vamos nosotros con nuestra pobreza, pero enriqueciéndole con la gracia de Dios. Amén. Amén, gloria a Dios. Como pobre, pero enriqueciendo mucho. Y lo último también, como no teniendo nada, más poseyéndolo todo. Qué hermoso, hermano. Esta es la riqueza que Dios ha puesto en nuestros corazones. El apóstol Pablo dice, tenemos este tesoro en vasos de barro, porque ¿qué somos nosotros? Pero Dios ha puesto un tesoro. Amén. Lo más grande está dentro de nosotros. Amén. Gloria al Señor, que es Dios mismo. Aleluya. Efesios 3:16. Para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, de ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. Amén. Y Filipenses 4:19. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Y de esa riqueza estaba llena la iglesia de Esmirna. Entonces, ¿qué importaba si de pronto de recursos estaban un poco escasos?
¿Qué importaba si no tenían todo lo que los demás judíos tenían o los romanos tenían? Si dentro de ellos estaba el gozo del Señor, que era su riqueza y su fortaleza también. Y seguimos, hermanos, para avanzar y terminar con esta carta a Esmirna. Gloria al Señor. Ellos también enfrentaban a algunos que se llamaban judíos y no lo eran. Si no, dice sinagoga de Satanás. Y el hermano buscaba un poco, porque decir sinagoga de Satanás, ¿saben qué es decir? Congregación de Satanás. Ellos eran religiosos también. Tal vez leían la misma ley. Sin embargo, congregación de Satanás le llama el Señor Jesús, porque esto no lo está escribiendo Juan, pero lo está redactando Jesucristo mismo. Amén. Jesucristo mismo. Vamos a ver que ahora cómo se presenta Jesús también. Bueno, se presentó como el primero y postrero, el que estuvo muerto y vivió. Dice esto. Y esto que dice también es: ustedes son, a estos judíos falsos, son sinagoga de Satanás. Se disfrazan de religiosos, se disfrazan como ángel de luz, como el diablo, pero son congregación de Satanás. Y a ellos, ¿qué le dice a los de Esmirna? No temas en nada. Qué lindo el versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. Y aquí viene lo que va a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulaciones por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. No temas en nada lo que vas a padecer. Dice, después tendréis tribulación por 10 días. Hay distintas formas de pensar de los estudiosos de la Biblia en cuanto a esto. Algunos hablan de 10 días o 10 años, de prueba. Algunos hablan también de 10 emperadores distintos que pudo ser, que persiguieron a la iglesia. Pero lo que hace referencia también a la palabra del Señor es hablar de 10 días como de poco tiempo, de no demasiado tiempo, de no una prueba demasiado extensa. La Biblia dice que Dios no nos va a dejar padecer más de lo que podamos resistir, sino que juntamente con la prueba o con la tentación va a dar la salida de modo que podamos soportar. Es decir, que Dios nunca va a permitir más de nuestra fuerza. Eso es lo que nosotros analizamos y resumimos ese versículo. Dios no va a permitir más de lo que podamos soportar. Y esa es la verdad. Pero no era suficiente con decirle eso, sino alentarle: no temas en nada lo que vas a padecer. Amén. Van a tener tribulaciones, pero ¿qué dice la palabra del Señor? Que las tribulaciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Esta leve tribulación momentánea, dice también la Biblia, es decir, que esto no es para siempre. Esto es leve, aunque a veces parezca fuerte, pero esto es leve. Lo que la Biblia nos dice es: no temas en nada lo que vas a padecer. Simboliza un periodo limitado, definido y controlado por Dios de persecución o sufrimiento intenso para la iglesia. Amén. Contrastando la breve aflicción terrenal con la recompensa eterna. Lo diferente que es, ¿no es cierto? Lo que pasamos con lo que en nosotros ha de manifestarse, que va a ser por toda la eternidad. Por toda la eternidad. Gloria al Señor. ¿Qué dice Romanos 8:18? Creo que es el versículo que cité recién. ¿Pero alguien lo puede leer? Y ya estamos terminando. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Amén. Gloria al Señor. Y concluimos, hermanos, con este aliento de Jesús para la iglesia. No temas en nada lo que vas a padecer, vas a ser atribulado, pero sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Amén. ¿Recuerdan el apóstol Pablo cuando estaba próximo a partir? En 2 de Timoteo, tal vez su última carta escrita, en esa carta pastoral y tan íntima con su hijo espiritual Timoteo, y él le dice: yo estoy para ser sacrificado, el tiempo de mi partida está cercano, pero yo he peleado la buena batalla de la fe. Amén. Por lo demás me está guardado, dice el apóstol, una corona de vida, la cual me dará el Señor solo a mí, no, a mí y a todos los que aman su venida. A todos los que esperan con amor la venida de Jesús. Aleluya. El Señor le estaba instando a no temer el sufrimiento, la cárcel o la muerte inminente. Promete que la tribulación será temporal y corona a los fieles con la vida eterna si mantienen su lealtad hasta el final. Recuerde, sé fiel hasta la muerte. Amén, hermanos, seamos fieles hasta la muerte. No sabemos, hermanos, para morir solo hace falta estar vivo. Amén, tenemos que ser fieles hasta la muerte y que Dios nos ayude. Tenemos que seguir perseverando, como dijimos el domingo, el lema va a ser este año, permanencia. El próximo,
Dios mediante integridad. Pero nosotros tenemos que seguir permaneciendo. Amén. Y tenemos que alcanzar y permanecer en integridad hasta la muerte, hasta que Cristo venga. Amén. Pero recuerde, ser fiel hasta la muerte. Vamos de ti, vamos a orar, hermanos. Dale gracias a Dios por su palabra preciosa y maravillosa, y que nos ayude el Señor, y apartemos un tiempito nada más ahora para orar y para clamar a Dios en este último culto del año. Que el Señor nos siga guardando, ayudando, que el Señor siga ministrando nuestras vidas. Tal vez uno siente que hay cosas en nosotros que están incompletas, que faltan, que nos afligen, que estamos sintiéndonos incompletos, que Dios sobre, pero presentémoslo al Señor en esta noche, hermanos. Entreguemos todo eso delante de Dios, nuestras cargas, nuestras ansiedades, como dice la Biblia, nuestras preocupaciones. Digamos, Señor, yo quiero proseguir hasta el fin, Señor. Yo quiero, Señor, llegar a la meta, alcanzar el premio del supremo llamamiento de Dios, porque Dios te ha llamado, Dios me ha llamado.